¿Cómo está, presidente? Bueno, bienvenido, presidente. Tania, buenas noches, ¿cómo estás tú? Y ese grupo de amigos que están ahí, Luis Brito, Fraso, Comandante. Fraso, y está Martín Pacheco, el cafecito Martín. Oye, ¿tú no te acuerdas, Fraso, cuando tú ibas montado en una camioneta y te fuiste de Boca? Sí. Pero Fraso, que es muy ágil, parece un tigre, cayó, mira, yo lo vi, porque yo en el camión, y entonces él me dice, Chávez, voltea para la foto y tal, tú sabes, ¿no? Y yo volteo, y entonces cuando yo volteo, hay un frenazo, no sé, del camión donde íbamos nosotros. Fraso venía a varios metros en una camioneta detrás, y entonces él se va de Boca, pasa por encima del, ¿cómo se llama?, del parabrisas delantero, da la vuelta de canela, como dice, y cayó parado, compadre. La cámara se partió en pedazos. Eso fue en Santa Bárbara del Zulia, presidente, sí, ¿se recuerda? Compadre. Íbamos para la Fría. Ajá, para la Fría. ¿Cuántas anécdotas? Sí. Dígame, Martín, ¿cuántas anécdotas? La vez que nos montamos en el helicóptero, el presidente se acuerda que éramos 5 personas y que habían... eran 6 personas y que habían 5. El avispón verde, aquel que nos prestaron, ¿te acuerdas? Que nos prestaban, aquel helicóptero pequeñito. Entonces yo le dije, yo me quedo, presidente, que bueno, el candidato era en ese momento. Yo me quedo candidato porque, entonces me dijo, te vas a quedar tú pesas menos que Rosiné, que se quede Fraso. Que se quede Fraso. No sé, para Margarita como que fuimos en ese helicóptero. Sí. Tenía Rosiné en ese momento como 1 año y medio, 2 años. No, esa muchachita no caminaba todavía. No caminaba todavía. Presidente. Ella cumplió un año sí. En la campaña, en septiembre. Ya va a cumplir 15, imagínate tú. ¿Cuánto recuerdo de mi general Müller? Recuerdo una vez Müller, Tania, él era jefe de comando de campaña. Y entonces me regañaba. Mira, Hugo, ven acá. Y con el chicote, que no dejaba un chicote. Tenemos que cientificar la agenda, hay que cientificar la agenda. Y la agenda era una locura, ¿qué es cientificar? Era, bueno, las leyes del caos, ¿no? Así es. Un poco las leyes del caos, pero qué campaña aquella, inédita, yo creo que en la historia política. Presidente, y algo que conoce tanto pudiera calificar esa campaña. Presidente, hay algo de una anécdota que un candidato a gobernador en Barinas decía que cargamos un helicóptero y los tanques de gasolina estaban afuera y decía que usted andaba con un helicóptero artillado. Sí. ¿Te acuerdas? El que dijo que no podía... Verdad. Sí. Y el helicóptero una vez lo agarraron al piloto y al copiloto, aquel señor cuyo nombre no recuerdo, y su hijo. El que nos prestaba el piloto era el señor Hoyo. Hoyo, el señor Hoyo. Sí. Y el hijo, pues, tremendo piloto. Sí, nos metimos para Carabobo y entonces los agarraron presos, ¿te acuerdas? Sí. Presidente, ¿y usted se recuerda cuando me sacaron de la Casa Blanca? Te sacaron, tú primero noqueaste a 3 gringos. Noqueaste a 3 gringos para tomar la foto con Clinton. Sí. Yo era candidato todavía, fue en enero. Y después llegamos a que Fidel. Sí. ¿Cuántos recuerdos, Tania? ¿Cuántos recuerdos? 13 años. Bueno, yo estaba trotando, cumpliendo porque primero estábamos muy alerta por la lluvia y todavía estamos alerta. Acabo de hablar con Nicolás, que está por allá por el Panteón. Allá afortunadamente no hay nada que lamentar desde el punto de vista humano. Bueno, sí hay que lamentar 2 muertes aquí en Caracas, lamentable y dolorosamente, por allá en las Mercedes y por allá por La Vega, y por allá en el Zulia también. Bueno, hay que cuidarse, cuidémonos todos, mucha lluvia, ya dejó de llover, pero yo le digo al pueblo, a todo el pueblo venezolano, que estemos muy alerta. Hablé con García Carneiro, con Taré, estamos desplegados, el gobierno, el partido, bueno, el gran polo patriótico, el pueblo, haciendo asambleas, evaluando, sacando a los refugiados, las personas que están por allá también en Estado Sucre, en Mérida, mandando máquinas. Ahorita el general ministro de Transporte Terrestre está despachando máquinas hacia los Andes, hacia Oriente. Bueno, estamos desplegados y los pronósticos son, lamentablemente, que va a seguir lloviendo por lo menos 48 horas más. Y esto me explicaban los técnicos hace poco, que es producto de los cambios climáticos, unos vientos que vienen del norte, vientos muy fríos que no llegaban hasta acá nunca, hasta el Caribe, y menos hasta las costas venezolanas. Y se unen con la convergencia tropical y todo un efecto preocupante, ¿no? Preocupante, pero estamos alerta y que no cunda ningún pánico, pero todo el mundo alerta en su casa. Mañana hemos decidido suspender las clases en el centro del país, en Vargas, Distrito Capital, Miranda y en Mérida, porque hay bastante afectación en Mérida, en carreteras y
y algunas calles, ¿no? Pero bueno, estamos desplegados, Tania, estaba pendiente de esto y después que ya bajó un poco la lluvia, el Guaire bajó bastante, ha seguido bajando, me puse a trotar aquí, estaba troté 40 minutos y estaba haciendo ejercicio, pero dije, voy a llamar a Tania. Son 13 años porque teníamos un acto esta tarde en el Teresa Carreño muy bonito, estaba bien preparado, pero después de la rueda de prensa me puse a evaluar en la sala situacional con Nicolás, que está encargado ahí por Elías de la vicepresidencia. Elías llegó a Moscú, hablé con él también hace un rato, y con los ministros que se fueron con él. Entonces me puse a evaluar y decidimos suspender el acto político que teníamos de conmemoración del 13 aniversario de la gran victoria. Iba a ser un acto muy bonito, pero la gente está desplegada atendiendo los barrios, las comunidades, había que hacerlo. Con los trabajadores que me iban a entregar hoy las no sé cuántas miles de firmas que han recogido para la ley socialista del trabajo, los estudiantes, muchos estudiantes que han ganado elecciones en los últimos meses en no sé cuántos centros de estudiantes de distintas universidades del país, el Gran Polo Patriótico, iba a estar allí también el grupo promotor entregándome unos documentos de cómo marcha el Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista me iba a dar un informe hoy sobre todo el proceso de las patrullas y la vanguardia socialista del partido y el despliegue que comienza ahora mismo en diciembre, pero sobre todo a partir del año nuevo, en enero. Pero bueno, conmemoramos atendiendo al pueblo, esa es la labor de los revolucionarios. Así es. Presidente, nos queda una duda, la suspensión de clases en todos los niveles. Hemos visto una nota que era en el sector universitario, pero también la educación básica y la secundaria está suspendida en esos estados, Vargas, Distrito Capital, Miranda y Mérida. Sí, no tendría mucho sentido hacerla solo en el nivel universitario, hay que completar la información. Entonces, no sabía yo que había esa duda, pero la aclaro, en todos los niveles, es la instrucción que di, porque, bueno, se trata de aliviar un poco el tránsito y bajar los riesgos de mucha gente en la calle y que, bueno, los niños, jóvenes, más bien en la casa, ¿verdad? Y bueno, y para facilitar el despliegue de las unidades de atención, de protección civil, la Fuerza Armada, las comunidades, etcétera. Mire, presidente, bueno, estábamos aquí recordando esa campaña electoral. Hay una imagen que yo creo que no la tenemos hoy a disposición, pero la hemos puesto, que está la avenida Bolívar completamente llena, que eso era una de las innovaciones de la campaña, porque no se había visto esa avenida como se vio en aquel momento, y estaba el candidato Chávez con su entonces esposa montado en una grúa. Lo que lo hacía él visible delante de toda la cosa era un camión pues con una grúa, y allí era donde se veía el presidente. Pero quisiera aprovechar el momento, presidente, como para recordar esta fecha, que usted nos contara también qué tenía usted, qué llevaba usted como candidato. ¿Qué eran esas armas? ¿Cuáles eran esas armas que llevaba usted consigo, que lo hacían sentir seguro, que lo hicieron tomar la decisión de incorporarse a ese proceso electoral? Sabemos que llevaba un proyecto político que hasta este momento no ha echado para atrás, pero ¿qué más llevaba el candidato Hugo Chávez en ese momento? Oye, Tania, fíjate que hay que recordar de dónde venimos, ¿no? Por supuesto, siempre yo lo recuerdo. Por aquí, muy cerca de donde estoy ahora mismo sentado, mirando la pantalla y hablando contigo y con ustedes, por aquí muy cerca yo me asomo y veo el cuartel de la montaña, el cuartel del cerro, el cuartel de la planicie, el viejo cuartel. De allá venimos pues, del 4 de febrero, dentro de poco serán 20 años del 4 de febrero. Y yo estaba recordando ahora en la rueda de prensa, conversando con los periodistas internacionales, que hace 20 años por estos días yo andaba en una situación de angustia muy grande, porque bueno, el movimiento revolucionario, la rebelión bolivariana estaba a punto de estallar y había sectores que querían abortarla o hacerla abortar, y bueno, fue un diciembre muy difícil aquel del año 1991, nunca se me olvidará. Y luego enero y febrero y la rebelión militar y la prisión y los dolores, los compañeros que se fueron, bueno, tanto de los que salimos alzados como los que defendieron por responsabilidad.
al gobierno de aquel momento, y luego la cárcel y 2 años, y luego salimos, y aquello fue una cosa meteórica, Tania, meteórica, 94, 95, 96, y entonces en el 97, recuerdo que el MBR 200, que se había conformado como un movimiento ya pues muy revolucionario, bolivariano, una buena parte no quería ir a elecciones. Un grupo de nosotros comenzó a evaluar la posibilidad, hicimos unas mediciones, como estaba diciendo Fraso allí, pidiendo fiao, pidiendo apoyo de mucha gente, hicimos una medición nacional, hicimos unas asambleas, nada fáciles, y por fin en Valencia, fue un 19 de abril, el 19 de abril del año 1997, el MBR 200 tomó la decisión de ir a las elecciones. Alguna gente se molestó, alguna gente se quedó en el camino, pero bueno, la gran mayoría formamos entonces un partido político con todos los riesgos que ustedes saben que asumíamos, pues, de entrar en el pantano, en el tremedal aquel, con todos los riesgos, la contaminación, aun cuando no éramos puros para nada, pero bueno, la contaminación del sistema, la posibilidad de que el sistema nos terminara absorbiendo, como realmente ocurrió con muchas personas y movimientos, ¿no? Y dentro de nosotros mismos, gente que fue absorbida por el sistema, que se quedó en el camino. Y luego lanzamos la candidatura, la campaña, el partido, el MBR, el Polo Patriótico, las alianzas aquellas, bueno, que eran como inevitables, ¿no? Con aquellos viejos partidos, algunos viejos, otros menos viejos, de la llamada izquierda, pero que ya estaban bastante lesionados, bastante mellados por el mismo sistema, ¿no? Y con unos liderazgos a veces que no compartían, ni aceptaban nunca el liderazgo nuevo, que yo encarnaba, modestamente lo digo, pero que yo encarnaba y sigo encarnando, ¿no? Ahora bien, así fuimos a la campaña, aquello fue una marea de pueblo, una marea que se desató, ya eso había ocurrido el 4 de febrero, o desde el 4 de febrero, y logramos darle cauce a aquella fuerza, y eso yo creo que es una de las grandes virtudes de este movimiento político. Logramos darle cauce, porque ha habido muchos movimientos a lo largo de la historia de los pueblos que se pierden, se riegan y no logran enrumbarse con un proyecto, como tú decías, Tania. Yo como candidato, bueno, era el candidato. Yo recuerdo que a mí era como, yo cuando me decían candidato, en los primeros meses era como un insulto. era como un insulto. Al fin me adecué, me adapté. Pero cargábamos un proyecto, una estrategia, la Asamblea Constituyente. Yo lo dije 1.000.000 de veces por todos los caminos de Venezuela. Voy a la presidencia de la República porque voy a convocar el 15 de febrero de 1999 al poder originario, y nos pusimos a estudiar. Aquí casi nadie sabía lo que era una asamblea constituyente, nosotros mismos, el poder constituyente originario, hicimos no sé cuántos debates, discusiones, etcétera, y bueno, y así lo hicimos, solo que yo adelanté al mismo día de la toma de posesión la firma del decreto llamando a la asamblea constituyente y a elaborar como elaboramos la Constitución bolivariana, y ahí comenzamos a abrir el cauce, ¿no? Yo creo que la principal arma que Chávez traía era un pueblo, es la principal arma, un pueblo creciente y consciente, y una voluntad de poder, de un nuevo poder, Tania. Sí, bueno, presidente, porque comentábamos aquí que era en ese entonces usted un candidato sin agencia de publicidad, sin maquinaria, sin dinero, lo ratificó aquí Fraso. Bueno, y con un equipo muy pequeño, pero Luis Brito García, usted le había dicho que quería que él hiciera un comentario de cómo miró esa campaña, entonces le voy a dar la palabra. Bueno, justamente hace unos momentos hablamos de eso, una campaña atípica, pero otro de los rasgos es que no estaban allí ni David Garr ni Joe Napolitan, que eran los dos asesores de Estados Unidos que le decían a los venezolanos por quién debía votar. Esos señores tomaban un candidato, le rehacían la imagen, le decían cómo debía vestirse, cómo debía caminar, cómo debía hablar. Entonces, oye, yo creo que
Una de las cosas que aseguró el triunfo de Hugo Chávez Frías, resonante, fue que no estuvieran ninguno de esos dos señores, que parece que han vuelto por las andadas, porque uno ve los debates de la oposición y los encuentra de repente que no dicen nada, pero parece que fueron efecto de vestuaristas. Van ante una universidad y entonces se presentan con jeans, porque es un público juvenil. Después van a una televisora y van todos encorbatados, como estamos ahorita, porque es otro público. Entonces, esa campaña fue una campaña un poco de la verdad. Déjame decirte que el día después, el primer artículo mío después de la rebelión militar del 4 de febrero fue para comentar, Dios mío, qué solas se quedan las calles. Justamente como el pueblo no había salido a defender la partidocracia, ni la Cuarta República, ni nada de eso, y que eso tenía un significado. Yo creo que la comprensión de ese fenómeno, que le salvó la carrera política a Caldera también, la comprensión de eso, ¿por qué esas calles se quedaron tan solas mientras las propias fuerzas militares terminaban de reducir la rebelión, pero no salió ni una persona a defender esa Cuarta República que estaba moribunda? Eso yo creo que fue decisivo. La gente decía, no queremos nada con lo viejo. Hasta sectores que ahora son de oposición comprendían eso y decían, no, hay que acabar con eso, hay que sepultar definitivamente ese cadáver. Y efectivamente, bueno, bien sepultado está, ahora solo pueden hacer lo nuevo. Así es. Mire, el Gracias, presidente... Luis. Ajá. Quería saludar con mucho respeto y afecto a Luis Brito. Luis, gracias Luis por tus reflexiones de siempre y tus críticas positivas, siempre constructivas. Un abrazo para positivas. ti. Sí, siempre positivas y en positivo. Ayer no me dio tiempo de asistir, chicos, caramba, cómo lo lamenté. Le pedí a Nicolás que me representara la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, que ese evento ya, bueno, anual de ustedes, ¿no? Los filósofos, intelectuales, pensadores. Hay que seguirlo haciendo y publicar esos libros y distribuirlos y poner a la gente a leer. Hoy comencé yo a leer el libro que ganó de estos amigos españoles, ¿no? La lógica, ¿no? ¿Cómo se llama? El orden del capital. Estuve leyendo hoy parte del prólogo. Y bueno, sí, lo que dice Luis de aquellos años hay que recordarlo siempre. Ahora fíjate, para el 4 de febrero yo le decía a Nicolás, y pareciera un poco tarde, pero nunca es tarde cuando hay voluntad, ¿verdad? Fíjate, pero deberíamos haber ya, anunciado, deberíamos haber como abierto un concurso de escritos sobre el 4 de febrero, Tania, ¿no te parece? Sí. Libros, poemas, cuentos, relatos, críticas sobre aquel momento histórico, ¿no? De aquellos años. Aquí lo que está pasando en Europa y en parte de los Estados Unidos, que están tratando de taparlo. Aquí ocurrió ya la rebelión de los pueblos, que tienen muchas formas de rebelarse contra el mandato, de las élites, del capitalismo, del Fondo Monetario Internacional. A Venezuela le tocó picar adelante. Cuando el mundo se congelaba, las luchas se congelaban, caía la Unión Soviética, se cantaba el fin de la historia, el consenso de Washington. Qué cosa tan extraña, fíjate. Se alzó Venezuela el 89, me refiero al Caracazo, y que fue mucho más que Caracazo, fue un alzamiento en muchas ciudades de Venezuela, solo que el epicentro como siempre Caracas, ¿no? Caracas. Y luego el 4 de febrero que viene, en línea directa con el Caracazo. El 4 de febrero fue otro Caracazo, y Valenciazo, Maracayazo, Maracaibazo. Fue una rebelión de la juventud militar patriótica, que no fue acompañada por el pueblo, Luis, porque el pueblo no sabía. El pueblo estaba más bien temeroso, ¿no? Recordando la masacre del 89, y veían un soldado con un fusil. Oye, había razón para guarecerse, ¿no crees tú? Entonces nos vieron a nosotros, se enteraron unos soldados en la calle, cuidado, no sabemos quiénes son. Y los líderes civiles que sabían de la rebelión, no pudieron, pues yo no los condeno, sencillamente no había condiciones para acompañar, así lo creo, la rebelión militar con una rebelión popular. No había condiciones. Luego nos juntamos, pues, civiles y militares, y aquí vamos, ¿no?
aquí vamos, y hoy, 13 años después de aquella victoria electoral que tuvo que pasar por tantos obstáculos contra viento y marea de todo tipo, bueno, ratificamos y ratifico el compromiso con el proyecto ahora mucho más claro que entonces. Ustedes deben recordar que yo, por ejemplo, no hablaba de socialismo como proyecto, ni de antiimperialismo. Un poco ingenuo era yo, lo reconozco. Un poco ingenuo, Brito, creyendo en aquella tesis a veces de la conciliación de intereses de clase. La vida me demostraría, bueno, con creces, ¿no? Y en los años venideros, los meses venideros, que bueno, que no hay conciliación posible con la burguesía apátrida. O es la patria o es la colonia, una de dos. No se puede estar bien con Dios y con el diablo, eso está escrito en la Biblia. Y yo pretendía estar bien con Dios y con el diablo. Qué ingenuo era yo, ¿no les parece? Presidente. Pero bueno, estaba implícito en el proyecto, sí, porque estaban las ideas de Bolívar y las de Zamora, mire, y las de Simón Rodríguez, pues el árbol de las tres raíces estaba ya ahí presente. Presidente, aquí tenemos un problema, porque Martín quiere preguntar, Fraso quiere preguntar y yo también quiero preguntar. Entonces le propongo lo siguiente, le formulamos las preguntas o los comentarios y después usted los responde, ¿le parece? Sí, correcto, dale, ok. Pero yo voy a hacer primero un comentarito muy corto, presidente, y una anécdota en referencia a lo que Brazo decía. Mandábamos una fotico y yo hacía una nota generalmente, la mandaba desde el avión y se enviaba a todos los medios. Y aquellos pocos medios que la recibían, que todos lo recibían, que la publicaban, lo publicaban abajo en página par, que casi iba a una columnita y la fotico, si acaso, a 2 columnas. Pero nunca se destacaba, como por ejemplo cuando había un meeting donde fuera del candidato a oposición que ocupaba toda la página y la fotico, bueno, y también estuvo Chávez, decían abajo, ¿no? Esa era, de allí continuó aquella manipulación bestial de los medios, ¿no? Pero yo quería, presidente, plantearle lo siguiente. Esa revolución que usted definitivamente tiene, y gracias a Dios tendremos por muchos años un líder, que es usted. El problema que se plantea, por ejemplo, en los países europeos, especialmente, y en los Estados Unidos, es que están los indignados, que tienen un planteamiento de protesta contra el sistema, pero carecen de un liderazgo. ¿Usted no cree que eso está planteado en esos términos? Ajá, esa es la pregunta de Martín. Ajá, ok. Ahora viene la de Fraso. Voy a hacer un comentario también cortico. Yo recuerdo al presidente Chávez en la conversación con Bill Clinton, cuando le dijo que íbamos a una constituyente, cuando le planteó todo lo que ha sido su discurso hasta ahora. O sea que el imperio, allí mismo en la Casa Blanca, donde entramos casi coleados, en mi caso, para hacer la fotografía. Y de ahí fuimos, y me quedé en un ascensor con el presidente Chávez y Candesú, y el presidente me dijo, Fraso, tú conoces el Monetario Internacional, allá llevaron y me iban a volver a sacar, y el presidente Chávez dijo, no, ese es mi fotógrafo. Y nos quedamos en el ascensor y el presidente Chávez me dijo, Fraso, ¿tú conoces a Candesú? Le digo, no, presidente, si el único crédito que yo tenía un apartamentico que me costó 120.000 bolívares, imagínate cómo. Pero hay algo que yo le pregunté al presidente, creo que fue en ese viaje que íbamos para Santa Bárbara, que quiero hoy recordarlo ya aquí públicamente, que si iba el presidente, Arias Cárdenas, y creo que Pineda Castellano, y un chino que teníamos que era el médico, ¿cómo se llama? Que tenía que el momento, ahorita no me recuerdo el nombre. Y yo le pregunté al presidente Chávez allí, por curiosidad periodística, que si ellos cuando el 4 de febrero habían percibido la situación política que marcaba el país, tenía un conocimiento de eso. Y él me dijo, y quiero recordarlo, chicos, nosotros pensábamos que ese era un árbol muy fuerte, pero cuando le dimos ese toco, el comején se lo había comido todo, el comején de la corrupción. ¿Usted pensó en aquel momento igual como hoy, presidente? Esa es la pregunta. Yo tengo por aquí también dos, presidente. Bueno, una, le pregunté antes y lo conversábamos aquí, cuáles eran las herramientas que llevaba en ese momento el candidato Hugo Chávez, y le quiero preguntar cuáles son las más poderosas, porque ahorita suponemos tiene más herramientas, por supuesto, más elementos, pero ¿cuál cree usted que son las armas más poderosas que tiene para la contienda electoral que viene ahora, que es mucho más que una contienda electoral nacional? Es una contienda de modelos políticos entre los dos
de entre dos modelos políticos. Y la otra pregunta, presidente, tiene que ver con el discurso de la oposición, ¿no? Porque Luis Brito y yo nos estábamos conversando aquí sobre el tema del debate que hicieron los candidatos de la oposición, y una cosa es el formato y la cara de quienes hablan allí, y otra cosa es el discurso, que el discurso sí tiene algunos aspectos que consideramos que hay que ponerle atención. Usted conversó hoy con los periodistas internacionales y nacionales y les hablaba de que algunos candidatos han ofrecido regresar a los gerentes y los cuadros medios de PDVSA que abandonaron la industria durante el sabotaje petrolero, que por cierto también estamos en aniversario del sabotaje petrolero. Para esta fecha ya no teníamos ni harina pan, ni gasolina, ni nada de eso, nos tenían cercados aquí como nación. Pero hay un aspecto que yo quisiera no perder la oportunidad para que usted lo respondiera, y es que han venido sumándose candidatos a la propuesta de aumentar la producción petrolera. Eso es una oferta que han hecho por lo menos 3 precandidatos que yo he escuchado, de aumentar la producción petrolera. Y quisiera, presidente, para aclararle al venezolano, que yo creo que la mayoría está muy consciente de lo que ocurre, pero que usted respondiera lo que significa una oferta electoral de esa naturaleza. Bueno, vamos a comenzar por Martín, ¿verdad? Martín. ¿Y Luis no tiene alguna pregunta? Luis Brito. Bueno, no te hemos incluido. Bueno, yo diría lo siguiente, justamente hablábamos de los temas. Dentro de esos temas me sorprendió que muchos de ellos eran simplemente plagios de las políticas que ya Hugo Chávez Frías está desarrollando desde hace años. Por ejemplo, descubrieron el agua tibia, utilizar los recursos de PDVSA para las necesidades sociales, pero que se está haciendo en Venezuela desde hace años. Otro descubrimiento así asombroso de toda esa cuestión de la oposición era entonces continuar las misiones sociales. Pero entonces, ¿para qué vas a cambiar del que las está gestionando? Las inventó y las implantó. Entonces es sorprendente la vacuidad de ese mensaje, en el sentido de que su único tema es salir presidente. Era su cuestión histérica. Y cuando no estaban en eso, sacarlo como fuera, llevarlo ante el Tribunal Internacional de La Haya. Una vez más la cosa de que hay que acudir a las instancias internacionales, como en tiempos de Cipriano Castro, para que cambien un mandatario que hay aquí. Entonces, cuando no era ese tema, entonces era el tema de repetir exactamente lo que está haciendo el presidente, pero con otra cara. Es decir, es un mensaje deplorable. Lamentablemente muchos de nuestros medios se enfatizan en responder las agendas que le está planteando la oposición. Yo diría, es una pregunta, pero a la vez es una afirmación. El proceso bolivariano tiene muchísimos temas positivos para llevar la vanguardia en un debate. Son desde luego la preservación de nuestros recursos y de nuestras empresas, las empresas que explotan nuestros recursos naturales, empresas estratégicas, promoción del bienestar social y todos los demás casos, las misiones que tienen que ver con eso, desarrollo intensivo de la educación que enfurece tanto, por cierto, a la oposición, eso de pensar que todo el mundo en Venezuela lee, todo el mundo puede estudiar. Entonces yo diría que sería importante que el presidente volviera a sentar. Es decir, el debate no puede ser buscarle la respuesta a la guerra sucia de la oposición, sino plantear toda esa serie de temas positivos y antes que todo, bueno, trabajar sobre las cifras trucadas con las cuales se está planteando el debate de la inseguridad. Yo he escrito mucho sobre eso. Se está inventando una situación de inseguridad en Venezuela sobre unas cifras que vienen de una encuesta. Se le preguntó a unas personas qué creían ellos y eso se lo ha multiplicado y se lo ha convertido en una situación de caos. La percepción. La percepción es distinta de la inseguridad. Pregúntale a todos los venezolanos cuántos platillos voladores saben que ha habido. Va a resultar que Venezuela es la base de los platillos voladores de la galaxia. No, esas cifras hay que rectificarlas y verificarlas cuidadosamente. Vamos a ver, porque no sé, ya le hicimos una cantidad de preguntas al presidente, vamos a ver cuánto tiempo tiene él para responder. Gracias, Tania. Mira, Martín, y el tema de los movimientos, fíjate Martín, que
Leonel Fernández, nuestro amigo presidente dominicano, que por cierto es un hombre, bueno, una de las características de Leonel es la ponderación, es un hombre ponderado, inteligente, ponderado. Él en su discurso allí, de la cumbre, habló de una situación preinsurreccional en Europa, ¿no? Y yo creo que tiene razón Leonel, una situación preinsurreccional, insurreccional en Europa. Y en Estados Unidos en otra dimensión también. Ahora, los liderazgos, bueno, uno desconoce a fondo esa realidad, yo no tendría como los datos, las informaciones o conocimientos suficientes sobre la situación en cada país, ¿no? Como para emitir una opinión específica, ¿no? de la situación allá. Ahora, hay un viejo como que y sabio, así creo que sabio planteo, ¿no? Idea, que forma parte de esos paradigmas de muchos años. Es decir, las situaciones generan sus líderes. Eso no siempre es así. Bueno, como todo en esta vida, no hay nada que sea absolutamente exacto en todas las circunstancias, ¿no? Como que A produce necesariamente B, y obligatoriamente, de manera, ¿cómo se llama?, fatalista o determinada con exactitud. Pero uno piensa que esos movimientos que están ahí comenzando y sobre todo signados por mucha juventud, deben generar sus propios liderazgos. Esperemos que así sea, pues, y que no se pierdan en el vacío, como ha ocurrido en muchas ocasiones, precisamente por falta de liderazgo, de orientación estratégica, ¿no? de planes estratégicos, de claridad ideológica, de capacidad de aglutinar fuerzas, de darle a esos movimientos que se desatan voluntad, diría Nietzsche, ¿no? Voluntad de poder. Una de las cosas que aquí en Venezuela sí ocurrió fue, y sigue ocurriendo, pero digamos en aquellos años de turbulencia, de indefiniciones, ¿no? De mares agitados, de limbos, etcétera, es que aquí, bueno, fue surgiendo una voluntad de poder, y nosotros enfilamos las baterías en una dirección determinada, y bueno, y en unos planes que fuimos elaborando, y en la conformación de una fuerza, de un poder popular, de un poderío moral, ético, intelectual también, ¿no? Real, físico y hasta militar. Óyeme, porque fíjate lo que pasó con Allende. Si nosotros no nos hubiéramos cuidado de preservar e incrementar la fuerza militar que ha acompañado a la revolución de manera leal en estos años, nos hubieran barrido, pero hace rato nos hubieran barrido por vía militar, por vía violenta, pues. Entonces, voluntad de poder, voluntad de poderío. Ojalá que, bueno, sin uno meterse, yo como jefe de Estado y de gobierno debo tener cuidado, no quiero meterme en las situaciones internas de ningún país, como uno exige que no se metan en las cosas internas de Venezuela. Pero bueno, liderazgo, eso es necesario para orientar, como decía Brito, fue Carlos Marx que dijo, los hombres hacen la historia, pero hasta donde la historia se los permite. Pero ahí hay una simbiosis, ¿no?, entre las fuerzas del colectivo y los liderazgos, o el liderazgo que se requiere para orientar esos colectivos, ¿no? Ahora, pero es parte de un proceso, ¿no? Lo mismo pasa en el mundo árabe, ¿no? Fíjate, en Egipto han resurgido movimientos en la calle y otra vez esto, y represión y tal, y muerte, y las fuerzas militares reprimiendo, y ahí hay un movimiento que difícilmente lo van a aplacar, están tratando de aplastarlo, y en muchos otros países árabes, ¿no?, y del mundo, y en Asia igual. Esperemos además que todo eso desemboque en caminos como aquí, en caminos pacíficos, y que no se armen guerras ni regionales, ni mundiales, ni nada, y que se respeten esos movimientos y la soberanía de esos pueblos, y ojalá liderazgos positivos
que marchen, que ayuden a marchar esos pueblos, bueno, hacia lo positivo, hacia la paz, hacia el progreso, hacia el desarrollo, y que podamos salvar este planeta, Dios mío, y salvar la vida en este planeta. Bueno, Fraso, tú me preguntas sobre el Comején, y yo te comentaba en alguna ocasión, el 4 de febrero, bueno, lanzamos un movimiento político, y aquello se desmoronaba, ¿no? Se desmoronaba. Yo creo que ya venía, nosotros hacíamos, desde tiempo atrás, veníamos haciendo evaluaciones de la estructura política, y fuimos a estudiar. Mira, yo cuando estaba aquí, ahí al frente está el Palacio Blanco, ustedes saben, yo trabajé un tiempo allí, y bueno, me puse a estudiar. Yo siempre estuve estudiando desde casi niño, estudiaba mucho, leía mucho, hoy estaba recordando, porque tengo algunos libros que aguantaron estos 40 años, Tania, ¿no? Ahí tengo uno de Galbraith, por ejemplo, Economía y Subversión, que lo compré de cadete de primer año, o de segundo año, creo, de primero o segundo año, ahí en el puente del elevado de la Nueva Granada, de las Fuerzas Armadas, perdón, ahí, ¿cómo se llama? Donde venden libros, que ahora se arregló bien bonito eso. Ayer pasé por ahí, ahí compré yo ese libro de Galbraith, Economía y Subversión, pero también compré, o alguien me regaló, por ahí lo tengo, el libro rojo de Mao Zedong, y andaba leyendo a Mao, andaba leyendo economía, estudiando a Bolívar. Empecé a los 16, 17 años, se me despertó lo que mi general Pérez Arcayo un día me dijo: muchacho, tú tienes la angustia del conocimiento, te invadió, no te la va a pagar más nunca nadie. Me invadió una angustia del conocimiento, una angustia positiva, digo, ¿no? Bueno, entonces me puse a estudiar aquí, por fin pude ir a la universidad. Siempre traté de estudiar en alguna universidad, pero no pude, la vida militar muy dura, y yo estuve años en fronteras, instructor de cadetes, no me daba tiempo. Y además, bueno, el movimiento bolivariano, que uno tenía como una doble vida, ¿no? La vida regular y la vida irregular. Pero por fin aquí pude estudiar ciencias políticas y me puse a profundizar un poco el estudio de los sistemas políticos. Y aprendí mucho allá en la Simón Bolívar, en un posgrado que era bueno, y ojalá siga haciéndolo, ¿no? De análisis y de muchas y diversas ideas, ¿no? Ahí convergíamos gente de izquierda, yo tenía que aparentar un poco, tú sabes, era militar activo, y gente de la derecha, profesores. Matos Azócar fue profesor mío. Herbert Kenneth, que sigue allá y es de la derecha, ahora anda por ahí escribiendo contra mí, lo tuve buena relación de amistad con el profesor Kenneth, y muchos otros profesores, algunos los recuerdo, otros un poco menos. Bueno, estudiando el sistema político, y luego en las reuniones del movimiento con los compañeros civiles, militares, evaluábamos la situación del país, la crisis terrible moral. El sistema político venezolano había llegado a su límite, no daba para más. Sin embargo, te digo algo, Fraso, y seguramente lo comentamos en algún momento. Yo estaba aquí en Miraflores el día que eligieron a Carlos Andrés Pérez, y nosotros habíamos prácticamente decidido, porque todo lo indicaba, pues, que la rebelión iba a ocurrir en ese gobierno, en ese lapso del 89 al 94, pues. Todo indicaba, incluso nosotros llegamos a hacer, Tania, investigación de operaciones, desde el punto de vista matemático, científico, con expertos, y estudiábamos un poco esas tesis, y sacábamos las perspectivas del movimiento, y decíamos, bueno, esto va a ocurrir más o menos en 1992, es decir, a la mitad del próximo periodo, la tesis del chinchorro. Recuerdo que la discutíamos con Arias Cárdenas, con Cleber Ramírez y otros que fueron buenos amigos y buenos compañeros, y ahora algunos están en la extrema derecha, etcétera. Ahora, y luego lanzamos el 4 de febrero, que por estos días estábamos que casi nos alzábamos, en diciembre del 91, casi que hacia el 10 de diciembre, no, que después el 17
pero frenamos, yo estaba frenando, agarrando las riendas porque nos habían infiltrado y querían abortar el movimiento. Bandera Roja nos había infiltrado y había envenenado a un grupito de jóvenes oficiales que andaban muy ansiosos y pensaban que nosotros los comandantes estábamos negociando para apagar el movimiento, les habían metido en la cabeza y bueno, hubo una situación muy difícil, casi el movimiento se fracturó. En aquel diciembre, entre noviembre y diciembre de 1991, logramos frenar la cosa, bueno, se impuso quizás, bueno, el liderazgo y además la disciplina, ¿no?, militar. Yo tuve que hacer no sé cuántas reuniones. Mira, yo recuerdo que el 30 de diciembre, el 25 de diciembre, yo estaba en Barinas porque fui a pasar unas horas allá con la familia y tuve que ir a Guasdualito. Y allá en La Pedrera, en la alcabala de La Pedrera, donde uno se desvía hacia Guasdualito, vino un comandante que estaba allá en un batallón, en un grupo de caballería, y vino un comandante de San Cristóbal. Ahí nos vimos en un bar de mala muerte, por allá nos metimos el 25 de diciembre, para yo mismo decirle, no, la rebelión no va en diciembre, aguantemos. Arias Cárdenas estaba en Israel porque estaba en una comisión de un asunto, de un estudio de unos cohetes que Venezuela estaba por comprar o habían comprado, etcétera. Bueno, lo cierto es que vino la rebelión el 4 de febrero y sí, ciertamente fue sorprendente la manera como el sistema político se resquebrajó finalmente, como el Comején, ¿no? Y cómo se desataron las cómo se desataron, ¿cómo se llama? El caos interno que estaba como contenido, ¿no?, después del 4 de febrero. Hay que recordar que el doctor Caldera aquel día ganó las elecciones del 94. Caldera ganó, el 4 de febrero ya ha producido 2 presidentes. ¿Quién sabe cuántos más producirá a lo largo de estos años por venir? Es un acontecimiento de esos que marcan la historia, que tienen tanta fuerza que todavía han pasado 20 años y su fuerza sigue impulsando de muchas maneras un proceso político, no solo venezolano, sino más allá de las fronteras de Venezuela. Pero sí, eso era un Comején. Ahora, sin embargo, ahí están los restos del Comején y no hay que subestimar esos restos que andan por allí como fantasmas, tratando de ocupar espacios y buscando las mil maneras de retornar. No podemos permitirlo, sería el desastre más grande que pudiera haber ocurrido en toda nuestra historia, el Comején. Hay que seguir, como dijo Brito. Yo invito al pueblo, al gran polo patriótico, al Partido Socialista y nuestros aliados, a los trabajadores y trabajadoras, a la juventud, a los 13 años vamos a seguir fortaleciendo la unidad para terminar de enterrar lo que hay que enterrar, como dijo Gramsci, y que termine de nacer y florecer lo que ha venido naciendo, pues la revolución socialista. El próximo periodo 2013-2019 tiene que ser un periodo, vamos a llamarlo luminoso, con buen viento y buena mar. Hemos pasado años muy difíciles. Dígame el primer periodo, caramba. El primer periodo signado por una indefinición, unas indefiniciones muy grandes, un ir y venir, unas marchas y contramarchas, y el golpe, y luego las definiciones, los problemas económicos, pero el rumbo definitivo del socialismo, ¿no? Y luego el próximo periodo será eso, profundizar, ampliar, fortalecer la revolución socialista. Luego me pregunta Martín Fraso, Tania, las armas de hoy. Bueno, hoy tenemos armas mucho más fuertes y poderosas que las de hace 13 años, y mucho más afinadas, pues, y aceitadas, ¿no? Yo creo que el arma más poderosa que hoy tenemos, Tania, y hay que cuidarla, fortalecerla, sigue siendo la misma, y esto pareciera un lugar común, pero no, el pueblo venezolano, es el arma más poderosa. Sin ese pueblo y su conciencia, hoy mucho más organizado que entonces, hoy con muchos mayores niveles de poder en sus manos que entonces todo era una esperanza, ¿sabes? Hace 13 años todo era una esperanza, hoy tiene que seguir siendo una esperanza y nuevas esperanzas, pero ya en estos 13 años casi de gobierno, cuántas cosas hemos logrado, cuánta
fuerza del pueblo organizado, cuánto poderío el pueblo ha venido asumiendo, cuántas pruebas hemos pasado. Oye, nos han sometido a no sé cuántas pruebas y las hemos pasado. Y aquí estamos, bueno, fíjate, las recientes encuestas, que hay que verlas siempre con cuidado, ¿no? Pero bueno, ahí está, cerca de un 60% de apoyo a la gestión del gobierno, después de 12, 13 años, y con todas nuestras fallas y nuestras debilidades, pero sin embargo hay un pueblo que sabe que la cosa no ha sido puro palabras, no, si fuera puro palabras, oye, con palabras no se mantiene un amor, obras, palabras y obras, las dos cosas, y cada día estamos obligados a ser más eficientes y avanzar en los logros, en las obras, en la gestión. Ahora, el proyecto mucho más avanzado, mucho más clarificado, la estrategia, son armas que tenemos que seguir fortaleciendo, ¿no? Para la batalla que viene del año 2012, que ya comenzó, pues. La oposición, preguntas tú, Tania, o comentas, y su oferta, y Luis Brito agregó algo parecido. La oposición está tratando de montar ellos son expertos en eso, una gran operación de estafa, la estafa política, pues, de falsificación de ellos mismos. Ellos están tratando de falsificarse, pues, están tratando de disfrazarse algunos de manera bien torpe, ¿no? Otros, bueno, quizá un poco con buenas asesorías, a lo mejor está ¿cómo se llama? Napolitano, no sé qué, Joe Napolitan, ¿no es? Los asesores que tienen, para tratar de venderse. Alguno de ellos dice, yo soy la esperanza de los pobres de este país, imagínate tú. Ahora, quieren parecerse a nosotros. Les va a costar, porque eso no es fácil. Nosotros somos auténticos, nosotros somos espontáneos, somos lo que somos, y no lo negamos. Ratificamos y reivindicamos lo que somos. Ellos están tratando de hacer una estafa, de disfrazarse, hasta en el aspecto físico, ¿no? Como Brito lo decía, como Luis lo decía, con que si un blue jean, no sé qué más y tal, y andar por unos barrios en una moto, y no sé qué, y eso. Y luego, en la oferta, ¿no? Ellos no presentan ningún proyecto, no tienen proyecto. Lo que están es en función de un show que montan allí, y en función de unas preguntas que ya conocen sin duda, y las respuestas las van elaborando, ¿verdad? Entonces están tocando puntos como el de la inseguridad, de ahí no, algunos no se salen de ese punto, creen que con eso van a ganar votos, porque están trabajando sobre el sobredimensionamiento de un problema, sin duda alguna, tratando bueno, en otros casos de plagiar, como dice Brito. Este tema, por ejemplo, de PDVSA o de la estrategia petrolera, aumentar la producción petrolera, dicen ellos, ¿no? Bueno, pero si es que nosotros la estamos aumentando. Yo decía hoy en rueda de prensa que hemos estabilizado la producción en cerca de 3 millones de barriles, y el año 2012 debemos dar un salto a 3.5 millones de barriles. Y para el 2014, el próximo periodo, debemos estar en los 4 millones de barriles de petróleo, porque somos uno de los pocos países en este planeta que puede hacer eso para suplir una demanda que va a seguir creciendo y una oferta que va a tener problemas, porque hay yacimientos que se están agotando, hay países que están agotando sus reservas. Entonces, es decir, ellos dicen que va a aumentar la producción de petróleo, que descubrieron eso, como dice Brito. Están descubriendo que PDVSA sí utiliza, aunque ellos critican a PDVSA, la han criticado siempre y dicen que no, que PDVSA no está para eso, para apoyar al pueblo en sus necesidades sociales, pero ahora sí. Ahora dicen que ellos van a utilizar a los recursos de PDVSA para esto y para aquello, pero critican eso y lo han criticado siempre. Las misiones y los programas sociales. Sí, nosotros estamos ahora pasando al nivel de las grandes misiones. Mañana, por cierto, que también quiero decirlo, ya lo estarán informando seguramente, pero mañana estaba previsto el inicio del registro de la gran misión Hijos de Venezuela, de las mujeres embarazadas, de las familias en situación de pobreza, con hijos, para empezar a incorporarse a la gran misión a partir del mes de enero.
pero dada la situación de las lluvias y el despliegue, hoy en reunión también decidimos pasar ese registro, el inicio del registro para el día lunes próximo, ¿eh? Es importante informar esto, porque estamos listos ya desplegados pero la situación de lluvia nos obliga, pues, sobre todo en las zonas más afectadas. Bueno, entonces las misiones, y nosotros estamos fortaleciendo las misiones, y ahora lanzando las grandes misiones. La próxima semana vamos a lanzar una nueva gran misión, la gran misión en Amor Mayor, Venezuela en Amor Mayor, dirigida a los mayores, pues, es decir, a los venezolanos de tercera edad, porque queremos que todos los venezolanos en tercera edad, Tania, independientemente, yo siempre lo he dicho, solo que ahora estamos en condiciones económicas de comenzar a asumirlo. Bueno, el hecho de que una persona de, 70 años y más, no haya podido, cotizar las cuotas en el Seguro Social, o a lo mejor cotizó de manera incompleta, o cotizó y le robaron los reales, el Estado o el sector privado. Bueno, no puede ser, no podemos nosotros aceptar que ahora llegue la persona a 70 años y porque no tenga un registro tal y tal, que trabajó en esto y aquello, entonces que se muera de hambre, o que viva de la limosna. No, vamos, la seguridad social socialista tiene que ser universal, tiene que atender a todos, Entonces, hacia eso apunta, y lo vamos a lograr el 2012, la gran misión en Amor Mayor, Venezuela en Amor Mayor. Entonces estamos, y yo no descanso, y no descansamos en esto de estar creando, inventando, para atender a los humildes, para la redención de los humildes, de los pobres, para que no haya miseria en Venezuela. ¿Quién ha visto a la oligarquía preocupada nunca por eso? Si es que las políticas que ellos aplicaron durante mucho tiempo, es el capitalismo, el neoliberalismo, ese es el culpable de todos los males, que, como decía Lee Primera en su canción de Ruperto, el culpable de todos los males que está sufriendo mi pueblo. Van a venir ahora estos capitalistas a decir que ellos son la esperanza de un pueblo. Tremendo fraude quieren hacer, tremenda estafa, más bien, estafa. Pero no van a poder con un pueblo que despertó. Mira, ahí está Tania, ¿ustedes me están oyendo? ¿Sí? Sí, aquí estamos, presidente. Sí. Oye, estoy encadenado. No. Oye, Brito, tú viste hay una encuesta que hizo por el Centro Gumilla. Bueno, más de la mitad de la población levanta la mano para apoyar al socialismo. Aquí eso nunca llegó ni al 10% de la población. Y el capitalismo, 6%. No, casi nadie apoya el capitalismo, pero ¿quién me lo va a apoyar? Entonces, eso es el resultado, creo yo, de un esfuerzo educativo, pedagógico, de un debate nacional. Eso sí es un debate nacional. Y eso tiene que seguir fortaleciéndose. La conciencia de que solo por el camino del socialismo salvaremos la patria y al pueblo y a la sociedad, y acabaremos con el lastre de la miseria y la desigualdad. Ahí está, mira, en el libro me llamó poderosamente la atención la figura del libro ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Por ahí lo tengo, no lo tengo aquí a la mano en este lugar, porque estoy en un patiecito aquí. Pero fíjate, ahí se usa una figura bien, ¿cómo se llama? Bien pedagógica, digo yo. El capitalismo es una locomotora sin freno rumbo al infierno. Y el socialismo, la revolución socialista, es la palanca de freno de emergencia. La palanca del freno de emergencia. Bueno, entonces aquí hemos metido la palanca, hay que seguirla metiendo. La palanca del freno, hemos frenado. Venezuela iba rumbo al infierno. Frenamos el neoliberalismo y viramos y construyendo el nuevo proyecto socialista. Bueno, creo que bueno, Brito hacía un buen comentario, ¿no? Lo de la vanguardia en el debate, en nuestros temas. Sí, a veces yo me doy cuenta, y sobre todo en estos meses de que he pasado de reposo y rehabilitación, con un poco más de tiempo de ver televisión, de leer, de pensar, me doy cuenta a veces, y bueno, y empiezo, ¿no?, a hacer los esfuerzos desde mi puesto de batalla para no caer en eso de que hay que estarle respondiendo a estos señores todo lo que dicen. No, tenemos nosotros nuestro propio plan. Hay bastantes cosas que estar informando todos los días, que estar debatiendo.
pero no dejarnos marcar la agenda, bueno, por esta oposición que no tiene rumbo, ni tiene lógica, ni cohesión, ni coherencia, ¿no? Fíjate, yo hoy le decía, mañana Elías me dijo que está en Moscú, como ya les dije, mañana hay una exposición en Moscú, y le dije, Elías, oye, Elías, tienes que tener ahí unas cámaras, sí, me dijo, aquí hay unas cámaras, aquí está Telesur, porque Venezuela tiene que ver eso, esto es una cosa muy modesta, pero muy importante. Llegó el primer cargamento de flores venezolanas, creo que de Trujillo y de Mérida, a Moscú, y mañana van a hacer una exposición en Moscú sobre esas flores, y pronto empezaremos a mandar bananos, plátanos, pues, cambures, café, cacao, chocolate para Rusia, Bielorrusia y otros países de Asia, de Europa, etcétera. Esas son noticias muy importantes, ¿no? O el tema de las grandes misiones, la vivienda, la gran misión, la otra que viene, yo tengo el alma puesta en esa misión, es la Saber y Trabajo, la gran misión Saber y Trabajo Venezuela. Así que estos señores van a estar diciendo que ellos sí van a hacer misiones y que van a hacer nada de eso. Ellos están como el cuento del lobo feroz, ¿cómo se llama? De la Caperucita Roja. Están tratando de vestirse de, ¿cómo se llama? De mansa paloma, ¿no? De la abuela, el disfraz de la abuela y es el lobo. ¿Tú crees que esa gente va a llegar aquí a como dicen ellos, ¿no? La unión de todos los venezolanos. Bueno, ellos gobernaron durante Carmona, estuvieron ahí, y echaron a la policía metropolitana a echarle plomo a la gente, bueno, mataron, persiguieron. Ahora dicen que van a meter a la gente PDVSA, a todos los que Chávez votó, de la gente del petróleo y no sé cuántos más, porque esos sí son los que saben. Mira lo que han dicho, que es una gran contradicción de ellos mismos, pero esta sí es la verdad, esta sí es la verdad. Ellos dicen que en la Fuerza Armada tiene que volver la meritocracia, y los militares tienen que volver a los cuarteles porque están en todas partes, no sé qué más. Lo que ellos quieren es cortarle, bueno, cercenar a la Fuerza Armada Patriótica. Eso no lo van a lograr. Y entonces echar de PDVSA a los trabajadores patriotas y volver a traer a aquellos vendepatria. Esa sí es la verdad. O todo eso de que van a enjuiciar al presidente y a todos los ministros y no sé qué más, y a meterlos presos y a traer aquí a no sé quiénes, serán los marines también, a intervenir en Venezuela, pero no tienen ni vergüenza patria. No tienen vergüenza patria. Fíjate, las conversaciones con expresidentes, que si la Corte Celestial no sé dónde, buscando refuerzos en el exterior. No tienen vergüenza patria. Cuando yo fui candidato, nosotros estábamos en la calle y con el pueblo, nada de estar buscando que si apoyo en otros organismos internacionales, ¿dónde, cuándo? El pueblo. Bueno, hoy es tarde, Tania, las 9 de la noche ya. ¿Sí? Estamos cerca. Sí, faltan 10 para las 9. Sí. Mire, aquí acaba el presidente de anunciar la misión en Amor Mayor, y estoy viendo la noticia hoy del paquetazo, porque así lo llaman los medios, que se anunció ayer en otro país, en Italia, ¿no? Lamentablemente para la población, y dice, para obtener la pensión los hombres deberán cotizar 42 años y las mujeres 41 años en lugar de 40 como lo hacían ambos sexos hasta ahora. La jubilación del sector público la obtendrán las mujeres a partir de los 62 años y los hombres a partir de los 66 en 2012, mientras que la equiparación total de las edades será de 66 años en el año 2018. Y esa es solamente una de las medidas que se están aplicando, vamos, realmente en contracorriente. ¿Le parece, presidente? Fíjate, ahí está el capitalismo y aquí nosotros el socialismo. Anoche estuve hablando con Rafael antes que se fuera para Moscú, y después va por China y después va para la OPEP, y se quedó Asdrúbal encargado ahí del ministerio y de PDVSA. Anoche ellos trabajaron hasta tarde porque hoy, como teníamos el acto en la tarde, que suspendimos, yo quería adelantar algunas cosas, pero bueno, ya habrá tiempo, sobre el petrobono que vamos a lanzar para pagar la deuda laboral acumulada de estos años. Y además vamos a crear una PDVSA social, otra filial de PDVSA,
que va a tener, bueno, algún campo petrolero en la faja del Orinoco o fuera de ella, estamos haciendo todos los estudios, y un fondo que va a ser, vamos a comenzarlo, Tania, con el año que viene, una vez que se apruebe la nueva ley orgánica socialista del trabajo, el 1 de mayo, Dios mediante, si podemos hacerlo antes lo adelantamos. Yo dije 1 de mayo porque, bueno, es el Día de los Trabajadores, pero ya hemos adelantado bastante y los trabajadores mismos están debatiendo por todos lados la ley. Me han hecho llegar bastantes propuestas. Ahora, un fondo, vamos a crear un fondo, son tres cosas, tres elementos. Uno, el petrobono, para pagar la deuda acumulada que es de varios billones, y estamos contabilizándola, la deuda acumulada. Segundo, el fondo, un fondo especial, que vamos a comenzar alimentándolo con el 3% de la regalía petrolera. Tú sabes que nosotros, bueno, en las nuevas leyes establecieron no el 1%, sino el 33% de regalía. Ese 3% lo vamos a meter en un fondo para la seguridad social socialista, universal, y luego el tercer elemento estratégico para la seguridad social socialista es la filial de PDVSA Social. Ponte tú que Luis Brito se jubiló y tal, y entonces recibió X cantidad de dinero por sus prestaciones sociales, que ahora vamos a hacer justicia. Vamos a hacer justicia. El último gobierno de la Cuarta República les quitó a los trabajadores las prestaciones, nosotros se las vamos a devolver en la nueva ley. Ahora, bueno, en esa filial de PDVSA Social, que tendrá pozos petroleros, campos petroleros, etcétera, tuberías, activos, pues, a lo mejor Luis Brito decide, meter una platica ahí en esa empresa y entonces tener derecho a un porcentaje de dividendo equivalente o proporcional más bien a la inversión que él hizo. Esa es una idea, bueno, que venimos trabajando hace tiempo y llegó la hora de lanzarla, pues, para darle sustentabilidad financiera y económica a la seguridad social socialista, universal para todos y para todas. Lo mismo pasa con las mujeres embarazadas, esta gran misión Hijos de Venezuela. Mujeres embarazadas, pobres, las adolescentes, se les va a dar una asignación, pero además es que se le va a exigir un compromiso de estudio, de chequeos médicos, de organización en comunitaria, de capacitación para el trabajo, y se le va a seguir pagando su asignación cuando tenga su niño, su niña, hasta los 17 años, si es que se mantiene en situación de pobreza y con ingresos por debajo del salario mínimo, porque la idea es que eso sea una transición, ¿verdad? Y hasta que haya pobreza cero y miseria cero, como dice Dilma Rousseff. Bueno, Tania. Bueno, presidente. ¿Tú te sabes la canción de Tania? La otra Tania, sí, la guerrillera. Sí, claro. De Ali Primera. Ali Primera, los ojos azules y tocaba el acordeón. Oye, Luis Brito canta bien, yo la otra vez lo vi cantando. Escribe muy bien, presidente, escribe muy bien. Escribe de teoría, escribe de actualidad, escribe humor, escribe incluso historias de piratas. Sí. Y además es tremendo animador, porque yo disfruto cuando Luis está animando algún espectáculo por ahí. Es tremendo animador. Así es. Bueno, me despido a la llanera. Fraso, no te caigas de la camioneta otra vez en la campaña. No, presidente, que tenía que decirle que aquí estoy a la disposición para la campaña que viene. Pero oye, no para caerme de la camioneta, ¿yo? Bien, vamos a trabajar, tenemos que armar el comando de campaña. Por supuesto, presidente. Con la cámara aquí para empezar a dispararla. Igualmente. Comando de campaña y a lo mejor también llamo a Martín. Bueno, presidente, estamos a la hora. Maripili, que está de ministra ahora por ahí. ¿Te acuerdas de Maripili, que era una muchachita? Sí. Tenemos un compromiso de vida, usted sabe. ¿Ah? Sí. Tenemos un compromiso de vida, estamos a la hora. Elena Salcedo la vio y estaba ahí, también nos ayudaba mucho. Sí. Pero no estaba muy muchachita. Sí. Estaba muchachita también. Mire, hablando de eso. Éramos unos muchachitos. Éramos unos un poquito más maduros. Realmente. Sí. Viviremos y venceremos. Así es. Mira, bueno. Presidente, aquí están también Gonzalo y Lucía, que les mandan un saludo, los chamos, y que bueno, también... Gonzalo, ¿qué hay? Y Lucía, ¿dónde está Lucía? Y Gonzalo. Sí, está. Ya se lo vamos a ¿Cómo está, mostrar presidente? aquí.
Está Lucía para ver la cara. ¿Cómo está? Aquí Gonzalo, estoy. Gonzalo, te parece a mí por la calva. Y Lucía, esta Lucía, pues póngala ahí. Lucía, yo te vi tú una base. Te vi en televisión, chama, como le dicen los niños a uno, Chávez, yo te vi en televisión. A Lucía la vi en la promoción de Feliz Navidad, qué bueno está quedando eso, bien bueno. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Mucho, todas, y disfruto mucho con todas ustedes haciendo esa publicidad de Navidad. Feliz Navidad. Esa la hizo el equipo de Venezolana de Televisión. Bueno, muy bueno todo, felicitaciones a tu equipo, Tania, y a todos ustedes, Me despido, pues, con las 9 en punto. Bueno, presidente, hasta pronto. Hasta siempre. Buenas noches, a todos un abrazo. Un abrazo. ¿Ya tomó café, presidente?